Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. El día viernes se comunicó con nosotros Rómulo Gaitán y él nos pedía que oráramos por el grupo que él tiene en Mirazul del Llano, y para que nosotros oremos por ese grupo, pues vamos a estar orando a la vez que saludamos a cada uno de los miembros que conforman ese grupo. También saludamos a Ruth Bejarano, a toda la familia Bejarano, todos mis hermanos, a Joel Reyes, a Pris Martínez, que Dios le bendiga a la hermana, a Tatiana Salazar, a el conductor de Chispazo Radial. Casualmente el sábado o el domingo, uno de los dos días, rápidamente intercambiamos algunas palabras. Dios le bendiga a Emir Alex, a Tess Ginotepe, Ángeles Ruiz, a Mario Ruiz, a Heilin Valerio. También enviamos saludos fraternos a Wilmer Juan, a don Carlos Espinosa Rojas. Saludos a la familia Ruiz, a nuestro hermano Miguel Ruiz, a cada uno de los miembros de esa familia, a nuestra hermana Argentina Morales, a Francisco Romero, a nuestro hermano Francisco Gamboa, a todos los Gutiérrez, a la hermana Margarita, a los Hernández. Aquí teníamos un reporte de nuestro hermano en la mañana, Santiago Hernández. Vamos a estar orando por Uber Hernández, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Para que Dios le abra puertas. Recordemos que Dios es el que abre las puertas. Dice la Biblia que cuando Él abre las puertas, nadie las cierra. También a Nayeli, mis sobrinas Nayeli y a Fernando, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga también a mi esposa, a mi mamá y a cada uno de mis hijas. Bendiciones. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico con la ayuda del Espíritu Santo, que lo vamos a hacer en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. En aquel entonces, cuando toda la gente se agolpaba para escuchar las palabras de Jesús, los religiosos se sentían ahí como rezagados, relegados, y eso despertaba en ellos una envidia, y ellos querían apreciar porque escuchaban a Jesús. Y es que cada una de las palabras de Jesús estaban impresas de amor. Cada palabra que Jesús daba, como dice la Escritura, llenaba los corazones.
Yo soy uno que cuando leo este pasaje bíblico me doy cuenta de algo. Las palabras de Jesús llenaban a aquellas personas que quizás sentían el corazón hecho pedazos, como dicen algunos. Las palabras de Jesús infundían aliento, ánimo, esperanza. Y es que eso es la Biblia. La palabra del Señor es vida y esperanza. Ahí escucho a algunas personas decir: es que estoy investigando qué pasaje bíblico no es inspirado por el Espíritu de Dios. Pero déjame decirte que la palabra del Señor es clara. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar, corregir, redarguir. No importa cualquier principio de algún teólogo que ahora diga: esto es inspirado, esto no es inspirado. La palabra del Señor es clara. Toda es inspirada y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y es así que este relato, me imagino a Jesús allí viendo a toda la gente que estaba alrededor, y Él les empieza a decir: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto era la diferencia entre lo que es Jesús y lo que es la religión del entonces, fariseísmo, saduceos, y lo que en el presente hay un montón de gente que dicen que son líderes, que son esto, pero están destruyendo, no hacen lo que Jesús quiere que hagamos. Y por ese motivo, en esta mañana el Señor quiere que aprendamos de Jesús. Es cierto que por mucho esfuerzo que hagamos, jamás seremos iguales a Jesús, pero como dice Pablo, imitamos o nos esforzamos de tratar de hacer lo que Jesús quiere. Aquí el Señor Jesús, cuando empieza a hablar, eso despertaba en ellos envidia. Toda la gente estaba ahí. Estaban, como podemos decir ahí, atentos. Y les dice Jesús: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Una alegoría en el cual Jesús describe el carácter de estos pastores fariseos, que, como dice la Biblia, el Señor siempre a lo largo de todos los profetas, eso se los puso en la cara a Jesucristo. Eran pastores que no defendían la grey. Eran pastores que no se preocupaban por la alimentación de ellas, por, como dicen, el apacentarles con amor y bajo la guianza del poder de Dios. Vuelvo y digo, hoy nos escuchamos con muchos que dicen son pastores, como allá en el Vaticano, el que dice que él es el papa de todos, y es una persona que solo anda en cuestiones, podemos decir, con los grandes. Se menosprecia la vida de los pequeños, y algunos dicen: ¿será este los buenos pastores? La Biblia dice claro: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y las ovejas huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Implica de que no hay un amor en estas personas para atender el llamado de los necesitados, pero en Cristo sí está. No hay un amor para proteger aquella debilidad de las personas, aquellos que quizás seamos más vulnerables. Pero sí, no le importa, porque como dice la Biblia, es lo que defiende su salario. Pero el Cristo que yo te predico es un Cristo que es el buen pastor. Es aquel que a todos los días te llama. Es aquel que con misericordia todos los días te está diciendo: venid a mí, para que atendamos el llamado del buen pastor y que seamos llevados por el buen camino, el camino aquel donde siempre estarás resguardado por ese pastor. Luego le dice el Señor Jesús: porque el que es asalariado huye. Porque es asalariado, él no va a poner su vida
para defender algo que a sus propios ojos es incalculable, o que en otras palabras ellos estiman su vida por encima del estimar la vida de las ovejas. Y luego dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quiere decir que todas aquellas personas que sí atendían el llamado de Jesús y le estaban reconociendo como su pastor, porque por eso es que se te predica mientras tú no reconozcas el llamado que Cristo te hace para que sigas sus pisadas, no eres ovejas de Él. Mientras escuchamos ese llamado a lo largo del tiempo, donde el Señor Jesús te dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, aquellos que no seguimos las enseñanzas de Jesús, aquellos que no nos bajamos de la cúspide del orgullo, aquellos que no retrocedemos en medio del pecado para venir en pos del buen pastor. No somos ovejas de Él. Si no seguimos a Jesús, no somos sus ovejas. Si no conocemos cuando Él nos llama, no somos sus ovejas. Si no atendemos ese llamado para ir en pos de Jesús, como dice la Escritura, no somos sus ovejas. Pero Él quiere que seamos sus ovejas. Es más, dice la Biblia: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús les está relatando de que aún sin haber muerto en la cruz del Calvario, en el entonces que Él pronuncia estas palabras, Él ya les está diciendo de que Él va a poner su vida para rescatar a estas ovejas. En otras palabras, el lobo es una similitud de Satanás, el diablo. Jesucristo es el ejemplo del buen pastor, y las ovejas son aquellas que escuchan su llamado. Vuelvo y digo, cada llamado de Jesús está lleno de ternura, está lleno de amor. El día de ayer fuimos a orar por una persona que se reconcilió con Jesucristo, y que esta persona dijo que escuchó audiblemente la voz de Dios diciéndole: es la última vez que yo te llamo. Después de esto le dice: ya no habrá más llamado. Esto habla que cuando nosotros rechazamos una y otra vez el llamado de Jesús, entonces vemos acá, Él va a llamar a otras. Y lo dice aquí, dice: también tengo otras ovejas. El momento que Jesús les estaba predicando era en Jerusalén, era a los judíos, pero a ellos mismos les anuncia que tengo otras ovejas. Y luego dice que no son de este redil, en alusión a nosotros, los gentiles, en alusión a los nicaragüenses que aceptamos a Jesucristo, en alusión a todos aquellos pueblos que se le predique el evangelio de Jesús y que venimos en pos de Él. Aquí dice la Biblia: no son de este redil, pero aquellas también, dice, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto habla acá de la iglesia redimida con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Todos aquellos que escuchamos a Jesús, que nos arrepentimos y que lo aceptamos como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador, Él pasa a ser nuestro pastor. Él pasa a ser el que te va a guiar. Y Él claramente dice: los que seguimos a Jesús tendremos una vida segura. Él dice: los que están en mis manos, nadie les arrebatará. Y luego dice el Señor Jesús, y cuando está orando le dice: Señor Padre, te pido que los guardes del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, porque es importante el testimonio del cristiano en medio de este mundo. Cuán importante es el testimonio de aquellos que obedecemos la palabra del Señor. Algunos predican exponiendo la palabra, pero otros predican con su testificar, con su testimonio. Y es lo que Jesús dice: hay otras ovejas, es otro redil, dice. Pero dice el Señor: también tengo que traer, y oirán mi voz,
Esto implica que esta mañana que estás escuchando este mensaje no es casualidad, es un llamado del buen pastor que te está haciendo para que escuches el llamado de Jesús, para que te des cuenta que Cristo te quiere traer de allí, en medio de esa desesperación, en medio de ese mundo rodeado de lobos espiritualmente hablando, donde los demonios están haciendo su agosto y donde los demonios se están matando y destruyendo, donde ese lobo que vino para matar y destruir, estás allí a merced de él. Pero cuando escuchamos el llamado de Jesús, entonces vamos a tener protección en él, vamos a tener protección en su palabra, vamos a tener protección en todo lo que Jesús nos dice. Y luego dice: ellos oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuán importante es que escuchemos el llamado de Dios. Vuelvo y digo, esta persona que dijo que escuchó en el oído decirle: es el último llamado que yo te hago. Y qué bueno, porque se reconcilió con Cristo y nuevamente renovó sus votos con el Señor. Pero eso implica algo. El Señor siempre nos estará llamando al arrepentimiento. El Señor siempre quiere tenerte entre sus brazos, como lo que Él es, el buen pastor, y llevarnos en sus brazos al redil donde están cuidadas las ovejas. Algo que debemos de recalcar, que Jesús en muchas de sus enseñanzas dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el redil del Señor está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder y con gloria. Ese buen pastor que puso su vida por ti y por mí, al final Él se levantó de esa tumba y hoy está a la diestra del Padre con poder y con gloria, y esperando que seamos llevados y conformar, como dice aquí, un solo rebaño. El término de rebaño implica que Dios nos va a proteger, que Dios está con nosotros, que ya no vamos a estar dispensa, el enemigo ya no va a poder hacernos la guerra, porque Dios está contigo y conmigo cuando escuchamos su llamado y entramos al redil del Señor. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen para defendernos. Esto habla de que solo en Jesús hay seguridad, solamente en Jesús hay esperanza, hay bendición y a una vida eterna. Por eso Jesús claramente Él dice: Él es el buen pastor. ¿Qué esperas para venir a Él? ¿Qué esperas para seguir sus pisadas? ¿Qué esperas para escuchar su dulce voz que nos llama constantemente a que le sigamos a Él? Aquel que no le sigue, pues quedará perdida, como dice la alegoría, entre los matorrales, y el lobo entrará y destruirá estas ovejas. Pero no es el caso aquella que seguimos a Jesús. No es el caso de aquellas ovejitas que escuchan, como dicen, el sonido del bastón, que era una de las cosas que usaba ese pastor, y que en todo término es la dulce palabra de Jesús que a diario se te predica. Luego dice el Señor, dice: y habrá un rebaño y un pastor. Y luego dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esto habla acá de que el propósito para que estas ovejas sean sanas y sean salvas y protegidas nació en el corazón de Jehová, nació en el corazón del Dios eterno, nació en el corazón de Jehová de los ejércitos, el cual envió a su Hijo como el buen pastor. La disposición de Jesús por entregar su vida en esa cruz del Calvario fue lo que lo convirtió en el único y suficiente Salvador personal, porque nadie ha dado su vida por nosotros, nadie absolutamente ha hecho por ti lo que Cristo hizo, entregar su vida en la cruz del Calvario. Y luego que Jesús muere, todas estas palabras de Jesús son confirmadas como algo. Jesús siempre es la verdad. Luego, para ir concluyendo, dice: nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y es acá
que tal vez los romanos y el mismo diablo, cuando mataron a Jesucristo en la cruz del Calvario, el enemigo pensó: oh, me alcé con una victoria. Y los fariseos dijeron: por fin terminamos con este problema. Para ellos, porque eran pastores asalariados, pastores que buscaban el dinero y que no le importaban las ovejas, pero vino el que sí vino a tomar control de esas vidas. Y aquí nosotros observamos que en una ocasión, cuando van a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y a un siervo de los sacerdotes le corta la oreja. Inmediatamente, dice la Biblia, Jesús le sana y le dice a Pedro que guardara esa espada. Y él le dice: si yo quisiera ahora, clamaría al Padre y enviaría legiones de ángeles, y en otras palabras, no quedaría ni uno solo. Pero le dice el Señor Jesús: pero no ese es el propósito con el cual he venido. He venido para dar mi vida en rescate. Y aquí es donde Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y este versículo, esta parte del versículo habla de la resurrección que Cristo tuvo. Hay personas que todavía están objetando: la misma tumba de Jesús quedó vacía ahí en Jerusalén y Nazaret. Pueden irla a visitar para testimonio de aquellos incrédulos como Tomás, que siempre están dudando. Pero de algo estoy seguro: el buen pastor resucitó con poder y con gloria, y está esperando en esta mañana que tú atiendas el llamado para ir en pos de él. Finalizo diciendo algo: este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, porque dice: ¿por qué lo oís? Y esto significa de que muchas veces somos nosotros los que o estamos dispuestos a escuchar a Jesús para convertirnos en sus ovejas, o no lo estamos dispuestos para rechazar estas palabras. Entonces no conformamos el rebaño del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias el tiempo pues de esta reflexión. Espero que les bendiga el Señor. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Señor, que tú bendigas a Rómulo Gaitán. Mira, Padre, que él está liderando, Señor, ese grupo, Dios, de oración. Te pido, Señor, que cada uno de los miembros, Señor, de este grupo sean bendecidos. Yo sé, Padre, que si ellos te están clamando, tú les estás escuchando. Quiero que sepan esto, estén seguros. Si ustedes están rogando a Dios, cada uno de sus ruegos tendrá una respuesta. Te clamamos por Heilin Valerio, Señor, bendícela. Bendice a Mario Ruiz, Señor, a Lisette Navas. Bendice a Ángeles Ruiz, Dios mío. Derrama bendición sobre toda esta familia Ruiz. Bendice, Señor, al dueño, Señor, de Tez Ginotepe, Dios. Bendice a Emir Alec, Dios, allá donde esté, Dios. Que él se pueda sentir, Dios mío, que tú le estás haciendo ese llamado para ser parte, Dios mío, de este pueblo escogido por ti. Mira, Padre, bendice al conductor de Chispazo Radial, Dios mío, bendice a tu siervo, Dios. Mira que un día de estos, Señor, estuvimos conversando ahí. Derrama bendición sobre él. Bendice a Tatiana Salazar, a todos los Salazar. Bendice a Ruth Bejarano, Señor, yo sé que tú la bendices. Abre ventanas de los cielos sobre ella, Señor, sobre Nayeli, Fernando, Dios. Bendícelos de manera especial. Bendice a Joel Reyes, Dios, a Pris Martínez. Envía palabra de sanidad, Dios, sobre Armando. Mira que va para Managua, Dios. Pon tu mano de sanidad sobre él. Rompe atadura y ligadura, Dios. Bendice a la familia Ruiz. Bendice a Francisco Gamboa, Dios. Bendice a don Carlos Espinosa Rojas. Bendice, Señor, a Juan Carlos, Señor Navarrete. Señor, prospérale, abre ventanas de los cielos, que todo lo que toque en sus manos, Dios, tú les prospere. Bendice, Señor, a hermano Santiago, hermana Ruthbelia, a Roberto, Señor, a Marixa. Bendice, Señor, a Sami, a todos los niños, Señor. Bendice a Karen, Señor, a toda esta familia, Señor. Que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Dios, esté con ellos, derramándole. A Dima, levántalo, restáurale, Dios mío santo. Sé que tú les restaurarás, Dios mío, y que la honra y la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esté bendiciendo a los oyentes. Bendice a José Luis Bejarano, Señor, ahí en Managua, Señor, y a todos los que escuchan el mensaje, ya sea por YouTube, por Facebook, Señor, o por la sintonía de la radio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédate con ellos. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios nos presta. Una vez más, vamos a reflexionar un poco acerca de la palabra del Señor. Bendiciones.
Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.